que la persona cuando vive en un estado de alerta permanente, ya sea 1 año, 2, 3, en realidad el tiempo puede ser súper relativo, también porque a veces pensamos, no, pero si no lleva nada, colapsamos y eso yo diría que es lo más grave y responsable de parte nuestra cuando lo dejamos de mirar y observar como un tema importantísimo dentro de lo que es un rol, por ejemplo, de cuidador. Y yo hoy día como cuidador, por ejemplo, tengo todo estructurado para que nada se mueva diferente a lo que yo necesito o que ya estructuré para estar bien, ¿sí? Para poder contener a un hijo o a alguien al cual debo cuidar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estoy ahí, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tan Distinto, Tan Humano. Hoy es un capítulo muy especial, ya que tenemos a una entrevistada que ya se las voy a presentar. Pero antes, como siempre, una pequeñita reflexión. Hay un tipo de amor que no hace ruido, que es silencioso. Un amor que muchas veces sostiene. Un amor que acompaña y que acompaña incluso cuando nadie más está presente. Y ese es el amor de todas aquellas personas que cuidan, ya sea madre, padre o familia. Y estas familias muchas veces ponen su vida en pausa para estar para otra persona, porque hay un otro que los necesita. Entonces, hay que aprender a resistir, hay que aprender a adaptarse y a seguir adelante, incluso cuando están o estamos cansados. Pero hay algo de lo que casi no se habla, y es ¿qué pasa con esa persona que está al cuidado de otra persona, ya sea un adulto, ya sea una persona con discapacidad, con autismo o con alguna condición que necesitan todo el apoyo de otra persona? Muchas veces nos preguntamos, ¿en qué momento ese amor tan profundo empieza también a doler, empieza a desgastar, empieza a consumirnos? Porque cuidar a otro puede ser un acto inmenso de amor. ¿Qué ocurre cuando en ese acto comenzamos a sentir mucho cansancio? ¿Y qué pasa cuando en ese acto también nos vamos olvidando de nosotros mismos? Hoy en Tan Distinto, Tan Humano, queremos abrir este espacio, que sea un espacio honesto, para hablar de aquellos límites de los que a veces no estamos conscientes, de aquellos límites que no se conversan, y de ver dónde está el punto de encuentro entre ese amor tan grande y dónde está el límite del cuidado de la persona que está cuidando. Por eso en Tan Distinto, Tan Humano, hoy queremos conversar y trajimos como invitada a una persona que ella es, de ahí voy a decir el nombre, ella es especialista en recursos humanos, es coach ontológico, que también luego vamos a explicar de dónde viene la ontología, y también es coach de la programación neurolingüística, que es el PNL. Ella ha estado trabajando en varias empresas, tanto chilenas como extranjeras. Ha estado en Ecuador, en Colombia, España, Costa Rica, entre otros. Así que para este capítulo vamos a hablar de ese autocuidado que hoy en día está muy en boga, que se conversa mucho, ¿cierto? Pero no sabemos bien dónde está el límite del autocuidado. Y por otro lado, queremos ver quién cuida al cuidador o cómo se cuida el cuidador. Y por otro lado, queremos hablar de los términos de aceptación, del aceptar, ¿cierto? Y de lo que es rendirse versus resignarse, que no es lo mismo. Y yo aquí voy a presentar a Carla Díaz Miranda,
que está aquí para nosotros para aclararnos tantas dudas que tenemos. Y yo, Carlita, esta vez me hice todo un trabajo Maravilloso. porque quiero aprovechar esta oportunidad de estar contigo a concho. No quería que se me fuera ninguna pregunta, sé que el tiempo no es tan largo y quería justamente tener anotaditas algunas cosas que te quiero ir preguntando para que nos puedas ir en el fondo haciendo incorporar en nosotros la palabra cuidado personal o autocuidado. Entonces, vamos. Pero antes, amigo, quisiera agradecer que me hayas invitado. Espero que nuestra conversación el día de hoy le pueda hacer sentido a muchas personas y ojalá poder aportar desde el cariño, desde el respeto, un granito de arena. ¿Sí? Así que muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Pero para comenzar me gustaría, antes de hacerte cualquier pregunta, que nos explicaras y le explicaras a los amigos que están allá en palabras simples para poder entenderte bien de qué se trata el coach ontológico, porque la palabra ontología puede sonar muy confusa para algunos. Entonces, antes de saber tu mirada desde lo ontológico, cuéntanos de qué se trata. Mira, en palabras simples, si buscamos ontología, vamos a encontrar, un significado que es el que a mí siempre me ha hecho más sentido, que es el conocimiento del ser, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que desde el conocimiento desde uno puede generar cambios en la vida, generar cambios en el observador que somos, en cómo percibimos los problemas, entre otras cosas, ¿sí? Yo diría que eso es como propiamente tal el coaching ontológico. Obviamente lo puedes llevar a la vida misma, por decirlo así, como también esto lo podemos llevar a lo que son las organizaciones, ¿sí? Siempre en favor del crecimiento personal. Perfecto, súper claro lo que nos acabas de decir. Entonces, muchas veces nosotros hablamos del hijo, ¿cierto? O de la persona, en este caso neurodivergente, pero muy poco se habla de las personas que están sosteniendo este cuidado, porque la persona vive en un estado casi constante de alerta por el cuidado de la otra persona que depende a veces casi al 100%. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona que cuida emocionalmente? ¿Qué movimientos tiene esa madre, padre o familia, ese cuidador, cuando vive de manera constante en ese estado de alerta? Es que la persona cuando vive en un estado de alerta permanente, ya sea 1 año, 2, 3, en realidad el tiempo puede ser súper relativo, también porque a veces pensamos, no, pero si no lleva nada. 5 meses, pero todos los cuerpos, todos los seres humanos, todos los organismos son diferentes y por lo tanto, más que hablar de cantidades de tiempo, ¿cierto? Es hablar de qué significa, bien como dices tú, el hecho de estar en esta alerta permanente que finalmente nos va agotando mentalmente, emocionalmente y físicamente. Entonces colapsamos, ¿sí? Colapsamos y eso yo diría que es lo más grave y, entre comillas, podríamos decir, irresponsable de parte nuestra, cuando lo dejamos de mirar y observar como un tema importantísimo dentro de lo que es un rol, por ejemplo, de cuidador. Ese agote emocional, mental, físico, que finalmente se puede traducir, ojo, en a veces depresiones, en enfermedades. Hoy día no es un tema de coaching, no es un tema ni de ontología, ni de ninguna escuela, digamos. Que sabemos que cuando emocionalmente nos vemos afectados constantemente y no estamos en un proceso a lo mejor de autoobservación, de entender nuestras emociones, caemos en enfermedades, ¿sí? Nos enfermamos cuando no somos capaces, no de administrar, porque no me gusta esa palabra, sino que de volcarnos hacia nosotros mismos y empezar a entender qué es lo que nos está sucediendo. Sí, entendemos perfecto hacia dónde va el punto, pero mi pregunta también es, tratando de observarme y observar al ser humano en general, ¿por qué al final terminamos viviendo en modo supervivencia? Porque, vivimos todo el día corriendo,
tratando de abastecer las necesidades de nuestra persona que nos necesita, pero yo o la persona que cuida es un estado de supervivencia porque no hacemos nada más que cuidar a esa persona. Sí, mira, lo que pasa es que ahí yo creo que hay que mirar como dos cositas. Una es que la persona muchas veces piensa que lo va a tener todo bajo control. Y en este estado inicial que hablábamos, Claro. ¿cierto? Donde la persona está en un estrés constante, está en alerta. O sea, imagínate, esa persona está en ese estado. Más encima tiene que estructurar una forma para que todo funcione. Entonces estoy, como bien decías tú, siempre en alerta en esta estructura. Y cuando una parte de esto se cae, todo se desarma. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que más encima, frente a la pregunta que tú hacías, es todos nos volvemos unos supervivientes en relación al tema que nos lleva, ¿no? Claro. A esta alerta. Entonces, muchas veces el cuidador está tratando de estar en muchas partes, desde la contención, desde la estructura, desde que nada se mueva diferente porque si no se me cae el mono, y más encima de alguna forma de sostener, podríamos decir, una parada, una forma, para que todo se vea de una forma determinada, ¿no? Claro. O se siente de una forma determinada, y por lo tanto, todos los días, como digo yo, en la mañana me levanto y me pongo la capa de superhéroe, ¿sí? Donde yo soy y tengo la capacidad de hacer absolutamente todo, y doy, y como no me siento mal, como no me siento cansado, porque estoy en un estado de adrenalina constante, ¿cierto? Entonces, de hecho, hasta echo de menos cuando no estoy en un estado de alerta. Extraño no estar en un estado de alerta. ¿Y qué pasa? Que finalmente no solo el cuidador, sino que todos viven constantemente en este mismo estado. Y está entonces la familia, en el fondo, imagínate todo el tiempo pensando en que si hace algo, podría pasar algo peor. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, finalmente todo empieza a ser parte de esto mismo. La familia en un contexto, ¿cierto? Pasa a ser parte de un estrés, podríamos decir, un estrés permanente, porque es como, cuando decimos en el coaching, es como las organizaciones, para que se entienda, las organizaciones todas tienen una energía que está compuesta, ¿cierto?, por cada uno de los personajes que trabajan dentro de una empresa. Y uno dice, hay un espíritu organizacional, hay un clima laboral. En la casa pasa exactamente lo mismo. Claro. En esa casa hay un espíritu Sí. familiar, ¿sí? Sí. Y todos nos manejamos bajo esa premisa. Claro. El tema está en que tengo que empezar a observar qué está sucediendo. Y la pregunta entonces del millón, Carlita, porque la verdad es que yo converso con muchas mamás que son cuidadoras y muchas veces se repite que cuando hablamos de autocuidado hay en el fondo un barniz, por no decir más, de culpa por autocuidarnos. ¿De dónde proviene en el ser humano esa culpa? Porque, perdón, pero no es algo tangible que alguien te diga de manera verbal, ¿cierto? Algo que te haga sentir culpa, sino que es una culpa que está como intrínseca, como metida en nosotros mismos. La traemos en el ADN, especialmente las mujeres. Claro. ¿Sí? Sí, se siente. Piensa tú que es casi cultural. Yo diría que casi de la idiosincrasia de cada país. Y culturalmente, si lo vemos de esa forma, todo el planeta quizás caería en ese mismo espacio. Claro. ¿Sí? Pero si te pones a pensar, pensemos acá en Chile, pensemos en nuestras abuelas, por ejemplo. Ya venían con un tema de culpabilidad. O sea, sí. Es más, o sea, piensen ustedes que hace unos años atrás, nosotros ni siquiera para las mujeres estaba permitido trabajar, o era mal visto si las mujeres trabajaban. La culpabilidad empezó a ser parte de nuestra idiosincrasia también, porque cuando las mamás empezaron a trabajar y los hijos quedaban solos, culpa por dejar a los hijos solos, culpa porque queríamos estudiar, culpa porque queríamos salir de la casa, todo era culpa. Si te fijas, es cosa de unos años atrás nomás. Entonces, de repente nos quedamos también nosotros como en parte de nuestro ADN, nuestra genética, viene con nosotros esto que es la culpa. Y la culpa
la tenemos que empezar también a dejar fuera, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar la culpa, porque ¿sabes qué pasa, Mabelita? Que nos caemos en esto de sentirnos culpables por querer cuidarnos de cuidar. Sí, o sea, nosotros nos sentimos culpables porque estoy cansado, por ejemplo. Me siento culpable porque ya no tengo energía. Me siento culpable porque a lo mejor estoy enojada. Claro, eso mismo te iba a preguntar, porque es normal entonces que se vea como esa dualidad, no sé si es dual o no, pero amar profundamente a ese ser que tú estás cuidando, pero a la vez sentir el agote, sentir el cansancio. Y desde ahí te sientes mala persona. Claro, ¿no es egoísmo? No, bajo ningún punto de vista es egoísmo. Lo que pasa es que imagínate lo que estamos hablando antes cuando decíamos esto de ponerse la capa de superhéroe. Sí. Ya me la puse, o sea, pero en algunos momentos nosotros tenemos que sacarnos la capa de superhéroe, dejarla colgadita, ¿sí? Y hacer otras cosas, ¿sí? Y después volvemos a la casa y si nos dan ganas y si consideramos que es el momento, nos volvemos a poner esa capita un rato. ¿Ya? Ahora yo entiendo que hay muchas situaciones en las cuales es un 100% todo el día, pero si yo me estoy sintiendo culpable, ¿cierto? Por estar cansado, si me siento culpable por tener rabia, no tiene nada de malo, al contrario, algo nos quiere decir esa culpa. Claro. ¿Sí? Algo nos quiere mostrar, pero eso tiene que ver con nosotros. Pero la culpa, ¿de qué te vas a sentir culpable? ¿Por qué te tendrías que sentir tú culpable? Es solamente social. ¿Es social? Obvio que sí, porque es como nos van a mirar los demás, que los demás... Es que es muy loco, porque no solamente que sea como nos miran los demás, sino que lo que seas tú es lo que viene en nuestro ADN. Nos enseñaron en alguna parte de nuestra historia, cada uno de nosotros, nos enseñaron que, primero, el decir lo que nos estaba pasando era malo. ¿Sí? Mejor que nadie supiera, especialmente en situaciones como esta, a eso me refiero. Segundo, que yo no puedo soltar lo que estoy haciendo, que es tan importante como ser cuidadora. Claro. Casi es como con sangre acá, ¿no? Marcado. Entonces, hay como... Nos enseñaron ese deber ser obligatorio que no nos permite decir que estamos cansados, que estamos enojados, que necesitamos un espacio, que quiero gritar, que quiero irme sola una semana a lo mejor y tener mi espacio para vivir tranquila un ratito, que no tener que estar pendiente de nada. Entonces, es súper difícil cuando más encima somos juzgados por la sociedad. Claro. Cuando los demás dicen, ¡ay, mira! Sí. Y se va más encima cuando tiene un hijo que tiene problemas. Claro. La sociedad también nos hace un flaco favor, porque ojo, porque cuando nosotros tenemos un cuidador, le está haciendo un favor a toda la sociedad. Claro. No solo a la familia, a toda la sociedad, porque tú te estás haciendo cargo de tu hijo, pero ¿quién más se hace cargo? En forma real, hacia al 100%, al 200%. Entonces le estás haciendo un favor a mucha gente, finalmente. Claro. El gobierno no se está haciendo cargo. Claro. Tu familia, claro, apoyan, pero hacen otras cosas y está bien también. En conjunto a lo mejor se decidió que tú fueras la cuidadora. Pero tú te estás llevando un peso súper grande y que en el fondo, más allá que haya sido una decisión con amor, claro, que es importante, ¿cierto? Está el hecho de que hay mucha gente que gracias a eso puede hacer otras cosas y de hecho puede sentirse más calmada también para avanzar en su vida. Justamente. ¿Y qué señales visibles o invisibles pueden estar demostrando que un cuidador ya no está sosteniendo, sino que está sobreviviendo? Bueno, una de las cosas yo creo que es importante, podemos sentirnos afectados físicamente, que nos duele el cuerpo. Tener las emociones a flor de piel, no necesariamente llorar, porque a veces uno piensa que tiene que ser llorar, porque va de la mano, ¿no? Con lo que pensaba, hoy ser cuidador, ¿no? Sí. Puede ser que sus emociones estén más a flor de piel, como la rabia, el miedo, la ira, ¿sí? Y todos sus matices. Sabemos que hay 6 emociones básicas, ¿cierto? Y de ahí hay muchos matices de cómo nos podemos sentir. La frustración,
Entonces, finalmente empezamos a notar que esa persona anda con estas emociones más a flor de piel, le duele el cuerpo, tiene falta de sueño, le cuesta más conciliarlo. Yo creo que esas serían como más o menos la base de algunas reacciones que uno puede... La memoria también empieza a fallar, porque hay un agotamiento mental, claro. ¿Sí? A veces hasta, bueno, biológicamente o físicamente, la vista, por ejemplo, uno se siente más cansado, ve menos. O sea, hay todo un proceso de estrés y que no estamos hablando de la depresión. Estamos pensando que esa persona no está todavía llegando a la depresión. Claro. Porque si esa persona no tiene la capacidad, el cuidador en este caso, de mirarse y de poder pedir ayuda en ese momento inicial, lo más probable es que termine en algo mucho más grave. Claro. Que es como una depresión que ahí estamos hablando, que tiene que tomar medicamentos, que quizás sí se va a tener que tomar un espacio para él, para poder ordenarse, ¿no? Entonces sí. El pedir ayuda antes de llegar a un pic es muy, muy importante. El aprender a delegar también, ¿no? El aprender a delegar también. Y lo que hablamos delante, o sea, el control. Si yo quiero controlarlo todo es imposible porque en la vida nada podemos controlar, absolutamente nada. Sí puedo tener una estructura que funcione. Sí puedo tener una estructura, ¿cierto? Donde mi hijo a lo mejor sabe que va a tomar desayuno a tal hora, que los remedios a otra hora, porque esa estructura también le sirve a él para su crecimiento, justamente, para poder estar sostenido, ¿no? Uh-huh. Pero está bien, pero hay cosas que puedo estructurar, no puedo estructurar la vida misma, porque siempre están pasando cosas. Claro. ¿Sí? Siempre hay cosas que nos van a causar un quiebre y que esta dinámica, esta transparencia que tenemos diariamente se ve afectada por algo que pasó y resulta que tenemos que cambiar todo lo que viene para adelante. Así es. ¿Sí? Entonces también es el aprender a soltar. Sí. Sí, qué importante eso que nos está diciendo Carla, eso de aprender a soltar es tremendamente importante y me siento muy identificada porque nos cuesta. Yo creo que es como una madeja donde tú tienes todo enredado muchas veces y cada partecita es o el control, o es la aceptación, o es el aprender a soltar, es el sentir que la vida va a seguir girando si es que uno no está o está enferma, que hay otras personas que lo pueden hacer. Exactamente. Porque muchas veces, y lo digo desde mi experiencia, a veces siento que yo soy la única que lo voy a poder hacer tan bien como lo hace la mamá. Pero la verdad es que el hijo también va a poder vivir si es que si es que yo no revuelvo la comida tal como yo la revuelvo, por decirte algo que sea como muy obvio. O sea, sí sobreviven. Lo que pasa es que nos cuesta soltar también. Obvio. Entonces, también te quería preguntar algo que creo que es bien importante. ¿Existe un duelo silencioso en esa etapa? Sí, por supuesto. Mira, de ahí no solamente hay un duelo, volvemos a la culpa, volvemos a la vergüenza. Que hay a la gente, cuando uno dice vergüenza, la gente hace así como, no, como yo voy a sentir vergüenza, ¿cómo se te ocurre si es mi hijo o es mi hija? Todos, ser humano enfrentado a una situación así, y quiero ponerlo en contexto para que se entienda. Tú ayúdame igual si es que me pierdo ahí en alguna cosa, porque a veces mucha idea y uno se puede desordenar. El duelo existe. Hay un duelo porque hay algo que yo imaginé que iba a ser de una forma, ¿cierto? Y hay una pérdida de algo, de un sueño, de algo que yo esperaba que fuera de una forma determinada, y por lo tanto hay una pérdida, y las pérdidas significan duelos. Bueno, cualquiera sea, porque exactamente, toda pérdida es un duelo. Entonces, primero entender que todo lo que yo había imaginado se quebró. ¿Sí? Para que se entienda, cuando yo hablo de quiebre en la ontología, estoy hablando de que iba en transparencia, y cuando hablo de transparencia, de mecanicidad. Es como cuando me levanto, me lavo los dientes, voy manejando, camino. Esa es una transparencia o una mecanicidad. Y resulta que se me pincha un neumático, deja de ser transparente, mecánico, y se transforma en algo que me dice, ¡pah!, me cambió todo. Claro. Sí, me cambió todo, y por lo tanto hubo un quiebre que me hace reevaluarme cómo sigo hacia adelante. ¿Qué cosas voy a tener que hacer diferente hoy día?
porque producto de este pinchazo, ¿cierto? Sean en forma totalmente, o tienen que ser asumidas de forma totalmente diferente. Claro. Es lo mismo que nos pasa en una situación con un hijo, ¿sí? Yo, pucha, uno a los 9 meses, que uno quiere que ojalá sea, como dice la canción, ojalá sea ingeniero, arquitecto, no sé qué, Sí. y que sea lindo, y que sea sanito, y que sea acá, y que sea allá. Entonces uno arma todo un mundo alrededor de esa cosita exquisita, de esa criatura, ¿cierto?, que están haciendo. Y cuando nos vemos enfrentados entonces a una realidad de discapacidad, ¿cierto?, el mundo nos cambia, Claro. nos produce un quiebre, hay un duelo, hay vergüenza, hay miedo. ¿Cómo voy a tomar eso? ¿Qué van a decir los demás? Imagínate que no, en ese momento, si nosotros analizamos en lo más profundo de nuestro ser, ¿qué va a decir la sociedad? Después podemos a lo mejor tomar conciencia y decir, la sociedad no está preparada para esto. Eso es una realidad, ¿sí? Pero yo lo primero que me tengo que dar cuenta es que no tiene nada de malo estar sintiendo todo esto. La culpa, la vergüenza, el miedo y todo lo que nosotros podamos poner como emoción, está bien. Si es humano, no tiene nada de malo. No eres peor o mejor persona por eso. Eres un ser humano que está viviendo lo mismo que vive cualquier otra persona en un quiebre de esta magnitud. Claro, justamente. ¿Sí? ¿Y por qué entonces al ser humano, para tratar de entendernos como humanidad, por qué nos cuesta tanto aceptar una realidad distinta a la que una sueña? ¿De dónde viene esa falta de, no sé si es falta, no quiero poner palabras que no son, pero sí nos cuesta aceptar lo que nosotros nos soñamos? Porque hay moldes. La vida se estructura con moldes. Esto es bonito, esto es feo, esto es lo que está aceptado. O sea, piensa tú que, te pongo un ejemplo, antes era súper normal la gente que fuera más gordita, ¿cierto? Sí, de hecho se nota en los cuadros. En los cuadros, uno los ve, claro. Y de repente eso cambió y la gente tenía que ser súper flaca, ¿cachai? ¿No? Hoy día estamos con que entre tongo y los vilos, dependiendo quién, cómo y qué es lo que haga, es lo que también tenemos como estructura. Y somos sociedades que finalmente estamos buscando la perfección, pero la perfección la llevamos a cosas que no han enseñado que es la perfección, ¿sí? Entonces, cuando nos pasan este tipo de situaciones que también nos enseñaron que no eran perfección, nosotros decimos, estamos fuera de que lo que la sociedad tiene como, o acepta, mejor dicho, como algo perfecto. ¿Y qué voy a hacer yo con esto que a todas luces no lo es? La sociedad. Exacto. Claro. ¿Sí? Entonces, nos cuesta ahí aceptar. Es parte de nuestra idiosincrasia. Si a nosotros nos enseñaron así, no porque fueran malos o buenos, sino que es la forma. Claro. Eso tiene que comenzar a cambiar. Eso tiene que empezar porque hoy día hablan de inclusión, hablan de mirar diferente en la sociedad a las personas que a lo mejor tienen otro tipo de habilidades o discapacidades, o como lo quieran llamar, que creo que en algún momento hemos hablado de ¿Cómo nombramos esto para que no suene así porque no me gusta? Claro. Entonces como que uno empieza a intentar inventar palabras para que te resuene de forma diferente. Claro. ¿Sí? Pero no estamos preparados. Seguimos no estando preparados para las personas diferentes, para las capacidades diferentes. Seguimos en la calle mirando raro, haciendo comentarios que no corresponden. Entonces nos falta muchísimo. Y esto yo siento que tiene que, para que cambie nuestra idiosincrasia, nuestra forma de mirar a estos niños, a estas personas con discapacidad, tiene que empezar desde lo más básico. Los chiquititos, los que están en el colegio, en el jardín, tienen que empezar a ser enseñados de forma diferente. Sí, disculpa que te interrumpa, pero me hace mucho ruido lo que me estás diciendo, porque dentro de las conversaciones que hemos tenido, tal como dices tú, a veces decimos, ¿qué palabra uso que resuene, que no moleste a la sociedad? Y que calce en el molde que nuevamente la sociedad está haciendo de una persona neurodivergente. Y han empezado a salir muchas palabras, pero que en el fondo seguimos sin aceptar. Exacto. O sea, estamos no aceptando. ¿Y por qué no estamos aceptando? Porque estoy inventando palabras que no duelan. Para que no te duela, voy a usar una palabra que suene más bonita, pero a la larga sigue siendo intentando calzar dentro del molde de la sociedad. Exactamente.
Y ojo, una cosa súper importante, Mabel, porque todos vemos muchas veces, porque no tenemos a alguien cercano o porque no se ha dado a nuestra familia, ver la diferencia, por decirlo de alguna forma, como algo, no, es que mi hijo nació sano, no me interesa lo que pase con los demás. Pero ojo, la vida es increíblemente hermosa, pero también trae consigo muchas cosas a veces que son fuertes golpes. Claro. Cualquier persona puede caer en una discapacidad. Y si te tiemblan las dudas, yo te presto mi voz. Si te pesa la noche, se la canto yo. Tan distinto, tan humano, tan distinto, tan humano. Por amor vamos a andar, Por amor vamos a andar, para que puedan brillar, para que puedan